Para poder mejorar nuestra animación y poderle brindar mucha más naturalidad y fluidez, debemos de tener en cuenta algunos puntos importantes. Cuando tenemos una animación que se moverá de un punto A a un punto B, la animación se realizará cuadro por cuadro y este cuadro a cuadro tendrá la misma distancia entre cada uno de ellos. Esto hará que la animación se realice por traslación y es ahí donde debemos de empezar a analizar los principios de animación para darle mucha más naturalidad. Si desde el punto A al punto B, en lugar de mantener una distancia exactamente igual entre cada fotograma y entre cada movimiento, variamos y acercamos los primeros fotogramas, acercamos los últimos fotogramas, eso creará desaceleración. Y si en la parte central los separamos, eso creará una aceleración, es decir, que ocurrirá mucho más rápido. Teniendo esto en cuenta, si nosotros empezamos a trabajar con un elipse o con un círculo, este círculo va a empezar en el punto A y luego se va a mover hacia abajo hasta un punto B. En este punto B tendremos el movimiento que ocurre manteniendo el mismo espacio entre cuadro y cuadro, por lo cual tendremos un movimiento de traslación entre el punto A y el punto B. Con esto aplicado, veremos que tiene el mismo ritmo y que tiene la misma velocidad. Entonces, veremos un movimiento que se genera de un punto a otro, pero no tiene ningún momento de interés. Si por el contrario tenemos el mismo círculo en el punto A y en el punto B, pero los cuadros cambian de distancia, entonces tendremos en la parte superior un inicio lento, tendremos en la parte central un paso rápido y luego tendremos una finalización lenta en el final. Es así como podremos tener una variación entre cada una de las distancias. Esto aplicará aceleración y desaceleración y se traducirá en un cambio de ritmo y de velocidad en la animación, por lo cual se volverá mucho más interesante y empezará a tener mayor naturalidad. Si además de este principio de aceleración y desaceleración mezclamos otros, se volverá mucho más interesante, porque por ejemplo con el principio de comprimir y estirar, tendríamos en la parte superior y en la parte inferior los elementos mucho más cerca, eso haría una desaceleración, y en el centro tendríamos una aceleración. Esto se podría llegar a convertir en una deformación dependiendo del material del elemento que estemos animando. Tanto así que podría incluso llegar a estirarse cuando haga el rebote o cuando llegue al punto B. Si aplicamos este nuevo principio, veremos que se convierte en una animación mucho más natural. Y esto le brinda también mucha mayor fluidez al resultado de la animación que vamos a tener. Todos estos elementos que acabamos de ver, desde la opción 1, en la que teníamos mismo ritmo y misma velocidad, la opción 2, en el que tenemos cambio de ritmo y de velocidad, y la opción 3, en el cual se le suma la lentitud, rapidez y nuevamente lentitud, más el principio de animación de comprimir y estirar, se convierte en una animación mucho más natural y mucho más fluida. Para poder ver en la práctica lo que acabamos de hablar, haré el proceso en Adobe After Effects y lo haré utilizando formas de elipse. Voy a seleccionar la forma de elipse y como en el ejemplo teníamos 3 diferentes círculos, los voy a crear en este momento. Utilizaré un color diferente también para poderlos diferenciar y así que podamos tener una mejor referencia de lo que acabamos de ver en el proceso. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que podríamos mover un elemento de un punto A a un punto B, pero ese movimiento que se genera originalmente no imita ningún tipo de material, por lo tanto no tiene naturalidad y puede perder fluidez.
En mi línea de tiempo yo he configurado para 5 segundos, sin embargo únicamente estaré realizando el proceso en 1 segundo, que es el tiempo suficiente para poder mostrar. Utilizaré transformación espacial, en este caso la transformación espacial por posición. Tenemos como punto número 1 el punto A, y luego tendríamos a la mitad de este tiempo el punto B, en el cual tendríamos que el círculo o el elemento se movería hasta la parte inferior. Nuevamente tendríamos que el elemento regresa al punto A. Con esta animación podemos ver cómo ocurre ese movimiento. Es un movimiento rígido y es un movimiento que tiene una ausencia total de naturalidad. Es decir, que se mantiene rígido y duro el movimiento utilizando la misma velocidad y sin afectar físicamente el objeto y el elemento. Acá podemos ver que el avance es progresivo y que en cada uno de los fotogramas tiene una distancia similar. Eso hace que el movimiento no tenga aceleración ni desaceleración, sino que se cumpla la primera característica que veíamos, en la cual no hay naturalidad ni tampoco hay un cambio de velocidades. Por lo tanto, se ve una animación monótona y rígida. Para el segundo ejemplo utilizaremos el mismo tipo de transformación espacial. Tenemos el punto A en el fotograma 0, el punto B en el fotograma 6, sería llegando hasta la base de la mesa de trabajo, y tendríamos nuevamente el retorno al punto A, que sería en la parte superior. Ahora estos dos círculos están animados exactamente igual. La diferencia será que al primer círculo no le permitiremos que su avance fotograma a fotograma tenga las mismas distancias. Esto hará que podamos manipular la velocidad con la que inicia y con la que finaliza. Me colocaré en el fotograma número 1 y colocaré el círculo mucho más cerca del punto A o de su punto de inicio. Me moveré al fotograma 2 y este fotograma estará mucho más cerca del fotograma número 1 o del paso anterior. Y al fotograma 3 también lo colocaré. Si notamos, ahora tenemos una diferencia entre las distancias, y el punto A para el fotograma 1, 2 y 3 hace que la distancia sea más cercana. Por lo tanto, cuando inicie el recorrido, este va a ser mucho más lento. Si hacemos la previsualización, podremos ver cómo ahora ya no llevan sincronía, sino que hay un círculo que tarda más en empezar su recorrido, aunque ambos rebotan al mismo tiempo, pero la parte inicial y esa desaceleración que tiene empiezan a darle mayor naturalidad. Haré exactamente eso mismo con los fotogramas finales. Iré al fotograma 11 y en el fotograma 11 me aseguraré de subir un poco más hasta la altura del fotograma 2. En el fotograma 10 lo subiré hasta el fotograma 3. Y en el fotograma 9 lo subiré hasta el fotograma 4. Ahora tendremos desaceleración en los primeros 3 fotogramas, aceleración en los siguientes fotogramas y luego del fotograma 9 al fotograma 12, desaceleración nuevamente. Haré la previsualización y ahora podemos ver cómo incluso tenemos dos círculos que están empezando en el mismo punto, que están rebotando en el mismo punto, pero ese desfase de aceleración y desaceleración hace apreciar que el círculo del centro tiene una mayor naturalidad en su rebote. Lo que también debemos de tener en cuenta es que ambos duran exactamente lo mismo, 1 segundo o 12 fotogramas, pero el cambio en la naturalidad y en la fluidez de la animación es sustancial únicamente aplicando aceleración y desaceleración. Para el círculo número 3 haré exactamente lo mismo. Utilizaré transformación por posición. Este es mi punto A
Para el punto B debería de estar apoyado exactamente igual que los anteriores. Y nuevamente en el segundo 1 el recorrido finaliza al punto A. Nuevamente vemos, este está muy sincronizado con el anterior. Y ahora aplicaré exactamente el movimiento de este otro. Así que me iré al fotograma 1. Y en el fotograma 1 me aseguraré de acercarlo al punto de partida. Voy al fotograma 2. Lo acerco más al fotograma número 1. Y el fotograma 3 también. Estoy aplicando la misma aceleración y desaceleración del primer círculo. Haré eso también en la parte final. Así que este debería de terminar en este punto. Y me estoy guiando también de los otros fotogramas. Ahora, al hacer la previsualización, veremos cómo el segundo y el tercer círculo están mucho más sincronizados. La diferencia que haremos ahora con este elemento es que manipularemos su forma, teniendo en cuenta que este es un círculo que se vuelve elástico y que a la hora de caer deberíamos de aplicar un principio de animación. En este caso el de comprimir y estirar, que nos permitiría darle esa sensación que cuando empieza a agarrar velocidad se estira mucho más y al llegar a su punto B debe de comprimirse por el impacto que está ocurriendo. Empezaré generando el impacto en el punto B. Para esto utilizaré la opción de trazado del elíptico y me aseguraré de convertir en trazado de curva. Si desean ver un tutorial mucho más específico en esta función, les dejaré en la descripción el enlace a un video para que puedan entender cómo funciona luego de convertir el trazado en curva. Ahora que ya lo tengo, abriré la parte del trazado y en el fotograma anterior al impacto activaré el cronómetro porque debería de estar con la forma anterior. Pero en el fotograma número 6 o justo cuando hace el impacto debería de deformarse y para eso he hecho la modificación. Así que seleccionaré estos tres elementos y comprimiré el objeto. Vean que acá prácticamente se está creando una línea recta y tendríamos dos estados, el momento antes del impacto y el momento con el impacto. Cuando se retira debería de tener la posición anterior. Y ahora al hacer la previsualización veremos que tiene ese pequeño cambio que le da incluso mayor naturalidad. Ahora que ya tengo este elemento al centro, puedo editar el resto de sus puntos, pudiendo hacer que haya una mayor compresión y que haya mucho más énfasis. La cantidad de compresión que haya vertical y estiramiento horizontal determinará también la cantidad de impactos que el ojo interpretará. Mientras más extendido y alargado sea, da la sensación que viene con mucha más fuerza. Y cuanto menos sea, entonces dará la impresión que es un rebote mucho más leve. Ahora tenemos la comparación y con este pequeño cambio podemos ver cómo el tercer elipse tiene incluso mucha más naturalidad que el anterior. A pesar de que el anterior tiene aceleración y desaceleración aplicado como principio, a este se le ha sumado el comprimir y estirar y esto hace incluso que tenga una mayor naturalidad y fluidez. Eso mismo deberíamos de analizar cuando parte la caída del círculo. En el fotograma 0, cuando no ha iniciado, debería de estar el círculo con su estructura normal. Pero justo desde el fotograma número 1, que ya va iniciando su caída, debería de empezar a estirarse, porque ha empezado por física a caer de un punto a otro. A medida va obteniendo mayor velocidad, la deformación debería de ser mucho mayor. Incluso podría comprimirse un poco de los lados. Haríamos un poco más la parte del comprimir. Y para este punto, justo un fotograma antes, la compresión debería de ser incluso mayor.
Al llegar al siguiente punto, tendríamos una compresión en la cual casi está llegando a chocar. Y luego tendríamos el choque. Como lo vemos fotograma a fotograma, vemos los cortes entre cada uno de estos. Pero si ahora lo vemos desde el fotograma cero a la velocidad real, veremos que nada más nos da la impresión que este elemento es mucho más elástico. Eso mismo aplicaré para los fotogramas finales, para cuando sube. No puede subir en su forma original, sino que debería de ir teniendo también un estiramiento y una compresión. Así que lo aplicaré en este momento. Aquí estoy aplicando la parte del estiramiento. Vean, lo vamos a tener en una cámara mucho más lenta. Y podemos ver cómo este cambio de estructura por física hace que el elemento se vea mucho más natural y que la fluidez de su animación sea mejor interpretada. Haré la previsualización a la velocidad real. Y ahora vemos cómo este elemento parece un rebote y parece algo mucho más elástico. Dependiendo de lo que queramos representar, así deberíamos de estudiar por física el cambio de estructura. Si queremos que parezca un balón mucho más rígido, si queremos que parezca un balón mucho más elástico, así debería de ser la misma deformación. Y luego podemos ir entre cada uno de los fotogramas en esta animación cuadro a cuadro, editando cada uno de los puntos por si lo que necesitamos es lograr una forma diferente. Es decir, que en el tercero ya debe de ir pareciendo más un globo porque está con la presión hacia la parte de abajo. Que haré este movimiento y esto incluso hará que podamos tener una mayor naturalidad a la hora de que ese elemento cae. Haré lo mismo con la parte superior. Este punto. Acá. Y para subir será un poco más sutil este movimiento que tiene hasta que va perdiendo la deformación. Entonces ahora tenemos ese cambio de estructura que le ha dado mucha más naturalidad. Voy a hacer la previsualización y ahora podemos ver cómo este salto se vuelve mucho más fluido y también se vuelve mucho más natural, dando la sensación de un elemento que se está estirando y deformando por la velocidad que toma y por el mismo rebote que genera un impacto y que llega a deformar este elemento. Aquí vemos aplicado a nivel práctico la teoría que acabo de explicarles y podemos darnos cuenta cómo es de importante entender la estructura de un elemento. Moveré este círculo del centro hacia un lado y crearé una copia. Lo moveré hacia este lado y voy a utilizar un color diferente. Para este cuarto círculo utilizaré una interpretación diferente del material de ese elemento para que podamos tener una diferenciación entre uno y otro. Supongamos que este tercer elemento no es algo elástico como el anterior, sino que es parte de un material muy rígido y pesado. Podríamos decir que el anterior parece más como de goma o elástico y este debería de parecer algo de acero sólido. En este momento tenemos una aceleración y desaceleración que nos da la impresión que rebota fácilmente. Ahora lo que haré es eliminar los puntos de posición y voy a regresar al movimiento original.
y ahora tocará el suelo de una forma mucho más rápida. Entonces no tardará 6 fotogramas en llegar ahí, sino que únicamente tomará 3 fotogramas. De esta manera veremos que cae con una velocidad mayor. Esa velocidad hace que tengamos la impresión que pesa mucho más que el resto. Cuando algo pesado cae, es muy común que eso pesado antes de volver a levantarse tome un tiempo donde se ha posicionado. Entonces deberíamos de añadir otro fotograma que nos dé un tiempo de espera mientras ha caído para poder empezar a levantarse. Volveré a hacer la previsualización y ahora vemos cómo este elemento cae rápidamente y tiene un tiempo de espera. Únicamente haré 2 fotogramas a nivel de velocidad y un tiempo de espera mayor y ahora veremos cómo este elemento cae y luego vuelve a levantarse de una manera rápida. Algo importante para este tipo de movimientos es que seguramente necesitará más tiempo que los anteriores, porque necesitamos un tiempo de espera y hacer que la subida sea mucho más lenta, porque el elemento cayó muy pesado. Y si hubiera alguna cuerda o algo que lo levantara, por su mismo peso no podría levantarse con la misma rapidez que cayó. Así que haré la modificación. Quiero que en 3 fotogramas toque el piso y luego extenderé acá para que en 6 o 7 fotogramas vuelva a elevarse. Es más, extenderé y le añadiré más fotogramas. Lo llevaré hasta el fotograma 8 del segundo 1 para darle 10 fotogramas para poder llegar a su punto original. ¿Sí? Entonces ahora vemos cómo este elemento cae con peso y tarda nuevamente en llegar a su punto. El resto pues tiene una caída rápida y está haciendo la espera por este desfase que tenemos acá. Pero con esto creo que se entiende la idea de cómo analizar los diferentes tipos de materiales. Y bien, ahora ahí tenemos los diferentes ejemplos con cada uno de los círculos. En el primero, un movimiento mucho más monótono por mantener la misma distancia entre cada uno de los fotogramas. En el segundo, un movimiento que va tomando mucho más naturalidad porque tiene aplicada aceleración y desaceleración. El tercero no utiliza aceleración y desaceleración, pero sí analiza la estructura de ese elemento para que la caída sea mucho más rápida. Espere un tiempo antes de subir y la subida sea mucho más lenta, dando la impresión de que es mucho más pesado que el resto. Y en el último tenemos aceleración y desaceleración y también tenemos comprimir y estirar como principios de animación que lo hacen ver mucho más fluido y lo hacen ver como un elemento mucho más interesante a la hora de realizar el rebote. Espero que esta breve explicación les haya servido para poderla aplicar en el proyecto que estamos desarrollando y lo más importante, que podamos brindarle naturalidad y fluidez a nuestras animaciones. Saludos.